Vamos a seguir hablando sobre el tema sacramentos. En el catecismo encontramos en la segunda parte la celebración del misterio cristiano. Vayamos ahí. ¿Cuál es la razón de ser de la liturgia? El misterio de la redención, de nuestra redención, ya ha sido realizado por Cristo. Es un misterio en realidad mucho más grande de lo que podemos abarcar, que está escondido, pero Pablo dice que Él lo dispensa. Jesús ha querido con su Espíritu, con el Espíritu Santo, que la dispensación, y el catecismo usa la palabra economía, del griego eco y nomos, hogar, norma, regla, manejo, se ha hecho por sus ministros. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio de Él en el mundo. ¿Cuál es el sentido de la palabra liturgia? En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte de la dispensación de la obra de Jesucristo, toma parte de la obra de Dios. Desde la liturgia, por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La palabra, la palabra liturgia se trata del servicio de Dios y de los hombres. El servicio que los hombres prestan a Dios específicamente, pero también eso se presta en los hombres. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Y eso lo hacen no solo los ministros ordenados, sino los fieles de la Iglesia. Lo va a explicitar en el 1071. Es obra de la Iglesia, de Cristo y de la Iglesia. La frase paradigmática es el encuentro de Pablo con Cristo, que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuidado, esto no agota la acción de la Iglesia. Uno de los grandes problemas que tenemos es el haber reducido el misterio de la redención a eventos, a sacramentos, haber reducido los sacramentos a una liturgia mal entendida, a una liturgia reducida al rito. Em, el servicio a Dios y a los hombres va mucho más allá de todo eso. Presupone la fe, presupone la conversión, presupone la evangelización, para que pueda dar frutos en la vida de los fieles. Ese fruto es la vida nueva según el Espíritu, el compromiso de la misión de la Iglesia y de toda la comunidad en la misión de la Iglesia y el servicio a su unidad. Oración, que es diálogo, oración dirigida al Padre en el Espíritu Santo, que son fuente y término de toda oración. Lugar privilegiado de la catequesis. No se puede nunca sobreestimar la importancia de la catequesis y de la plena formación del pueblo de Dios. La liturgia es la cumbre y la fuente desde la cual brota la vida cristiana y la acción de la Iglesia. Y es la introducción en el misterio de Cristo, mistagogia, cómo hacer catequesis. La catequesis litúrgica es un
excelente punto de entrada. Catequesis. Volvamos a la segunda parte, la economía sacramental. El día de Pentecostés se considera el día del nacimiento de la Iglesia. Se hace pública, se manifiesta con la efusión del Espíritu Santo y la primera predicación de los apóstoles por boca de Pedro. Esta Iglesia nos dice que Cristo vive y actúa en ella y con ella y de una manera nueva en este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos, que es lo que la Iglesia oriental y occidental llaman economía, que recién les decía, dispensación sacramental, término que usa el catecismo. El Padre es la fuente y el fin de la liturgia. Dios Padre, sea que nos envió al Hijo, que nos envía al Espíritu Santo. El Padre, recuerden que con su palabra performativa ha creado todo y nos llena de bendiciones. Cita de Efesios. Bendecir, una palabra buena, pero en Dios es performativa, hace lo que dice. Y son dones, no solo palabras, sino palabras performativas, eficaces, hechas cosas, si lo quieren, que nos vienen de Dios. En Génesis 12:2 vamos a ver, desde el comienzo está anunciado el misterio de la salvación. Toda la obra de Dios es bendición. Fue bendición la creación, es bendición reparadora la redención. A partir de Abraham, la bendición divina penetra en la historia humana. Hasta ese momento actuaba con las cosas, con la misma creación. Con Abraham entra a ser parte de la historia, genera la historia de la salvación. Son las gestas de Dios. Bendice Yahvé a su pueblo con dones y su presencia, y el pueblo bendice a Dios con la ofrenda de sus dones, de su vida y el obsequio de su obediencia. La ley, los profetas, los salmos tejen la liturgia del pueblo elegido. La plenitud de la bendición es plenamente revelada y comunicada en la liturgia. El Padre en su Hijo nos colma y por Él derrama el Espíritu Santo. La Iglesia bendice y ofrece para dar fruto. Y eso es sobre el mundo entero. Porque por la muerte y resurrección de Jesucristo, esa redención se nos ha dado y para que sean frutos de vida para la alabanza y de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? El Cristo glorificado. La liturgia está actuando especialmente por los sacramentos. Cristo actúa sobre todo
por los sacramentos, pero no se limita a eso. Signo sensible y eficaz de su gracia, obras y palabras. Esto se realiza principalmente en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, aunque es toda la encarnación y su vida completa de obediencia, lo que nos redime, se hace patente en la cruz y queda sacramentalmente en la Eucaristía. Ese Dios que es eterno, vive un único acontecimiento de la historia que no pasa. Es el eterno aquí y ahora y así de Dios. Por lo tanto, al celebrar la liturgia estamos, y especialmente la Eucaristía, en contacto directo con ese Dios eterno, único y personal. Afecta todo el tiempo. Jesús envía a los apóstoles. Nos vemos eso en Juan, en la noche de la resurrección, también lo vemos en la cruz, pero en la noche es el envío. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, aunque usa dos verbos distintos. Apestelken para el envío del Dios y Pempo para el envío que hace él, porque son evidentemente distintos. Para que anuncien y realicen la obra de la salvación. Anuncien y realicen el misterio de la salvación. Por el sacrificio, por los sacramentos. El Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, confía ese poder y que sea confiado a otros hombres dignos en el futuro. Si Cristo está presente en la liturgia terrena, Cristo está siempre presente, especialmente, pero no solo en los actos litúrgicos. Es la obra de Dios. Vale la pena leer la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue la primera del Vaticano II. Esta liturgia participa de la liturgia celestial. Hay un libro interesante de Scott Hahn, La Cena del Cordero, el que es un especialista protestante en evangelio, en el Apocalipsis, se entusiasmó de tal manera al descubrir cuánto hay del Apocalipsis en nuestra liturgia, que entendió que el lugar era la Iglesia Católica y se convirtió, él y la esposa, ambos pastores. Y obviamente el gran dispensador, el Espíritu Santo, lean Isaías 6:3, triplemente santo es Dios. Esa liturgia, todos los coros cantando y gritando a Dios en alabanza. Es esa liturgia que pregustamos gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos prepara para recibir a Cristo. El Espíritu Santo, que es el pedagogo de la fe, número 1091, hace que vivamos de la vida de Jesús resucitado. Nos prepara para recibir a Cristo. Las acciones del Espíritu Santo son preparar, recordar, manifestar, hacer presente, actualizar, unirnos a Cristo. El catecismo va a desplegar todas estas acciones en los números que siguen. Todo esto pide una respuesta nuestra. Cuando se da esa respuesta, hay una verdadera cooperación entre el fiel que ha sido evangelizado y esa iglesia que lo evangeliza. Sobre la armonía de los dos testamentos se articula la catequesis principal del Señor. Tipo y antitipo, lo que era promesa en la antigua alianza se ha hecho realidad en la historia con Cristo y se hace presente en la liturgia y será plenamente presente en el reino de los cielos.
hoy, el día más importante de la liturgia, ese presente eterno de ese Dios eterno, que no puede sino estar en cada instante presente, exige que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esa inteligencia espiritual de la economía de la salvación. La catequesis es necesaria para la inteligencia del tema, del misterio maravilloso. El pueblo judío, el pueblo hebreo habría que decir en realidad, los hijos de Abraham, no llegaron a la plena inteligencia. Eran la semilla, debieron haber llegado, pero se quedaron en el camino. En la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. Esa comunión del Espíritu Santo que reúne a todos los fieles. Para ello exige, requiere, necesita una preparación adecuada. Eso es lo que pide y manda la Iglesia. Disponerse, recuerden, para que haya una respuesta plena y sea una cooperación. Un pueblo bien dispuesto. Eso es obra común del Espíritu Santo y de la Asamblea. Nunca Dios va a hacer violencia. Necesitamos participar. Esa preparación no es dispensable. El Espíritu Santo y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y en su obra de salvación. Es el memorial o zecarón en hebreo del misterio de la salvación y es el Espíritu Santo la memoria viva de la Iglesia. La palabra de Dios, que es la primera revelación explícita que tuvimos en el pueblo elegido, tiene una importancia central en la liturgia. En el Concilio Vaticano II se han abierto las puertas ampliamente para eso. Es Él, el Espíritu Santo, quien da a lectores y oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia. La catequesis puede preparar el terreno por moción del Espíritu Santo. Se nos puede ofrecer la palabra. Tengo la Biblia, es la respuesta típica cuando pregunto a alguien si lee la Biblia. Recibirla, a fin de que pueda pasar a la vida el sentido de lo que se oye. Es respuesta de fe. Todo esto ya lo habíamos visto, porque la creación es dialogal. Y hoy ese diálogo es más explícito con la palabra. Anamnesis es hacer memoria de las obras de Dios. Anamnesis o anamnesis es palabra y obra. De la memoria de la que nos recuerda la acción de gracias y nos suscita la acción de gracias en y por la celebración. El Espíritu Santo, actuando en la liturgia, hace actual el misterio de Cristo. Esta palabra actualizar tiene un matiz filosófico aristotélico de la potencia, el poder ser a que actualmente sea. El inglés ha conservado mejor la traducción. Nosotros diríamos realice, que se haga realidad. Pero es eso, que se actualice aquí y ahora. Lo que el Señor hizo, en realidad lo está haciendo ahora. El misterio pascual se celebra, no se repite. Las celebraciones se repiten. El misterio es uno solo y entramos en ese misterio. El Espíritu Santo lo invocamos con epíclesis para que todo eso sea así. Constituyen el centro de toda celebración sacramental. Para la comunión, el Espíritu Santo pone en comunión con Cristo y en ese punto de comunión
estamos todos en comunión con la magnífica y rica diversidad de la creación de Dios, que es prolífica, generosa y enorme, para formar un solo cuerpo. El fruto del Espíritu Santo es inseparablemente comunión con la Trinidad y comunión fraterna. Eso, y a eso somos llamados.